Entrevista. Estos actos se dieron en nuestro país el año 2009 y a la intervención que se tuvo al Hotel Las Américas el 16 de abril. De esa época hasta la fecha se ha tenido la investigación, el caso terrorismo. Conforme iba el tiempo, se ha abierto también el caso terrorismo 2, involucrados, y ya se tiene la sentencia de alguno de ellos. Esto tiene que continuar, decía el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo. Esto no puede quedar en la impunidad. Y bueno, ¿cómo tiene que tratarse? El caso terrorismo se dio en nuestro país. Vamos a preguntarle aquello a nuestro invitado analista político. Nos acompaña Víctor Hugo Romero. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Gracias por la invitación. Buenos días a toda la teleaudiencia. Caso terrorismo, separatismo en Bolivia. Sí, evidentemente es algo ya innegable. Pese a un intento mediático en alianza con el mundo empresarial político opositor al gobierno del proceso de cambio, se ha buscado plantar la idea en la sociedad de que ha sido un show, que ha sido un espectáculo, que ha sido una confabulación conspiradora del gobierno, y de esa manera desacreditar cualquier proceso de juicio, cualquier elemento. Se han buscado detalles para tratar de afirmar de que todo ha sido montado, que se trataba de una gran película de acción impuesta desde el Estado en nuestro país. Pero no, las sentencias confirman de que sí hubo un intento separatista del país, que sí se apelaron al uso del terrorismo, a las armas, en busca de una confrontación civil, por un lado, el pueblo versus el pueblo, y por el otro, de dividir al país en dos secciones, en dos partes. Pero esto más allá de, con un afán meramente político que buscaba los líderes que ahora en su mayoría están prófugos, que se mantenga el poder. La llegada del presidente Evo es un hito histórico en nuestro país que ha causado una ruptura clásica entre las dos formas de hacer política, en las dos visiones de entender al país, y por ende en la aplicación de los modelos económicos. Eso ha generado incomodidad si tenemos una lectura de 2006 al 2009, ¿no? Claro que sí, puesto que antes de la llegada del presidente Evo, marcando como una diferencia, el uso de nuestros recursos, la utilización del poder era desmedida y como uno quería. No había controles eficientes, pero luego se ha cambiado la visión, se ha impuesto un nuevo modelo económico que piensa primero en los sectores pobres. No era al revés, que en la visión neoliberal, primero los ricos para seguir ganando, para seguir enriqueciéndose a costa de los pobres. Hoy esa visión se ha dado la vuelta y ha habido gente que detentaba de ese poder, que no ha estado de acuerdo y ha buscado justamente estos mecanismos en alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, con el imperialismo, para buscar la caída del gobierno, separar Bolivia y tener un control absoluto de los recursos. Bien. ¿Cómo ha sido, Víctor Hugo, el tratamiento mediático? ¿Cómo se ha ido manejando esta información? Nos decías al inicio, se buscaba que esté un show por parte del gobierno, pero ¿y cómo se tiene que entender ya después? Se tiene hoy una sentencia, ¿no?, por parte de algunos de los implicados. Claro, la sentencia hay que entenderla como un acto de confesión. Que han confesado haber participado en todos estos elementos de actos terroristas. En el plano mediático se han planteado varios ejes. Primero, la distorsión de la realidad, crear una nueva realidad, hacer entender posicionar la idea de que ha habido un atentado contra los derechos humanos de estas personas, angelitos, que han llegado al país con una intención muy sana, la de comprar armas, cobrar por sus servicios, sembrar el pánico, hacer atentados y buscar y planificar la separación. La computadora de Eduardo Rosá, es clave en estos momentos, porque él todo lo que tenía planificado lo ha escrito. Ahí se encuentran los nombres de quienes han financiado el caso terrorismo. Ahí se encuentran también a detalle sus acciones,
lo que tenían pensado hacer. No olvidemos que en muchas de sus proyecciones estaba el magnicidio. Ellos iban a intentar matar al presidente Evo. Entonces no era una visión de angelitos a los que el gobierno tenía que enfrentarse en un plano civil muy tranquilo, ¿no? Al contrario, si tú sabes que son personas peligrosas, hay que prepararse como Estado, es la responsabilidad de un Estado, prepararse para enfrentar este tipo de eventos. Entonces, por un lado, se ha tratado de posicionar que se ha atentado contra los derechos humanos de estas personas. Por el otro lado, se ha tratado de minimizar, se ha buscado una acción vengativa del Estado, una persecución, y bueno, pues de la persecución judicial, que era normal porque se tenía que investigar, se ha derivado a una persecución política, como una especie de idea fuerza en la que todo el mundo podía hacer lo que quiera. Un compañero señalaba de que habíamos pasado de la persecución política, se decía de la judicialización de la política, ¿no ve? Pero era al revés, se había politizado la delincuencia, porque ahora quienes habían obrado delictivamente contra el país, este argumento de decirse somos perseguidos políticos. Perfecto. En este escenario, Víctor Hugo, ¿cómo entendemos el comportamiento, el desarrollo del proceso? Recordemos que se tenía caso terrorismo 1, caso terrorismo 2, se habló de separatismo. Estaba el fiscal Marcelo Sosa también con la investigación, salió. Y el tiempo que ha durado, ¿estaba bien correspondiente? Lo que pasa es que en la historia del proceso judicial se han presentado más de 200 incidencias, y esto es algo que todavía no sale a la luz, que debería plantearse cómo, en el caso terrorismo, la defensa de los imputados ha aplicado lo que es la chicana jurídica, ganando tiempos, conquistando espacios largos. De distritos, si nos ponemos a pensar, ¿no? Te cambian jueces, te cuestionan testigos, un error procedimental es suficiente para detener el proceso. Son incidencias complejas y algunas muy sencillas que se han ido poniendo en el transcurso de todo este tiempo. ¿Por qué? Porque querían evitar de que el juicio, el proceso, llegue a su fase final. Entonces, en ese transcurso, Marcelo Sosa y quienes estaban ahí también se han corrompido. Entonces, ha habido internamente mucho juego de poderes y mucho dinero. Entonces, no es casual de que el fiscal general el día domingo salga y señale de que Rubén Costas también está involucrado en este evento. Pero da la casualidad que a las horas llama coincidentemente Marcelo Sosa por teléfono, se comunica y señala e involucra a otros actores del gobierno, se contamina más el proceso. Entonces, esa es parte de la especulación mediática. Los medios, muchos son quienes se están empoderando, digamos, esta versión, pero el otro lado está amplificando la dilación especulativa de los hechos. Eso perjudica, ¿no? Perjudica totalmente. Perjudica al país en el sentido de que nosotros, como bolivianos, tenemos el derecho de conocer exactamente qué ha pasado, quiénes han sido. Si tendríamos que escribir una crónica periodística, creo que el título del caso terrorismo sería El terrorismo que pagó con factura. Porque mucho de lo que se ha investigado está en este informe conclusivo que ha publicado la Vicepresidencia del Estado, pero que implica que es el informe conclusivo de la Comisión Especial Multipartidaria de Investigación de Hechos y Atentados acaecidos en la ciudad de Santa Cruz de noviembre del 2009. Entonces, aquí, esta parte no es ningún invento. Vemos en la lista de quienes han formado esta comisión a miembros del MAS, de Podemos, del MNR y Unidad Nacional. Entonces, este informe no ha sido un show, no es un invento. Y en este informe, si uno lo lee con cuidado, vamos a establecer de que se ha obrado con tanto nivel de confianza que quienes han traído a los terroristas no solo han dejado las fotocopias de sus carnets en los hoteles, también han pedido factura.
por el costo y han dejado un nido. Entonces es la primera vez en la historia de que se dan estas figuras, pero debido al exceso de confianza con la que obraban. En las declaraciones se habla de esto que dices, ¿no? De las facturas, de los nombres y de todo aquello. Y justo, ¿no? Mencionaba, sale el nombre de Rubén Costas con las declaraciones de Tadic y Tuazó. Claro, lo que pasa es que se ha ido, no se ha contado desde un principio toda la verdad. El constante cambio de declaraciones del viejo estaba también diseñada para seguir confundiendo, claro, para amplificar el laberinto en el que se debía investigar, desacreditar la esencia real de este proceso. Y en ello sí figura el actual candidato a gobernación de Santa Cruz. Y es sí, muy sencillo. Recordemos cuáles eran las declaraciones de Costas antes de que se registre este periodo del terrorismo, que han sido una semana, digamos, ¿no? La parte más, hasta la detención y enfrentamiento con estos señores. No insultaba de macaco al presidente Chávez, no decía señor dictador al presidente Evo. Hagamos una valoración de sus discursos en todos los cabildos por la autonomía. Entonces vamos a ir detectando de que sí había una visión muy separatista en su posición política. No era casual, era enervar los ánimos. Pero esto tenemos que entender el caso terrorismo en una proyección también comparativa en el plano internacional. En el sentido de que muchos de los eventos que se han registrado en nuestros países, estoy hablando de Venezuela, de Ecuador, estoy hablando de Argentina, estamos hablando de Honduras, de Uruguay, tienen la misma estructura porque responden a un plan. Estamos hablando de México incluso. Esto es lo que se llama el golpe suave. A veces se puede creer de que, estos locos otra vez con su teoría, pero no, existe un manual redactado en Estados Unidos por un general, nada menos que diseña cómo desestabilizar países. ¿Eso pasó en Honduras? En todo lado, en todos los países antihegemónicos en realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace antes, en la década de los 60, de los 60, 70, Estados Unidos invadía países? Pero luego fue mal visto porque tuvo la crisis en Vietnam, perdía y muchos elementos. Entonces decidieron desestabilizar los países que no estaban alineados con su política y por ende ingresar con otros mecanismos. ¿Y estos cuáles son? La guerra económica, desestabilizar económicamente, generar especulación, escasez, afectar la moneda de ese país, debilitarla y crear las condiciones de malestar en la sociedad. Luego está la guerra mediática, utilizar los medios de comunicación como amplificadores para las posiciones negativas de desacreditación de un partido político gobernante. No les importa que este partido haya ganado democráticamente. Posteriormente están buscando la confrontación. Ya no usan sus tropas, usan al pueblo contra el pueblo. Salen, se enfrentan, se generan víctimas. Se generan las víctimas. Se desestabiliza el gobierno, entonces. Claro, pero una vez que consigues víctimas y muertos en las calles, cualquiera sea los lados, cualquiera sea el bando, entonces, ¿qué piden? Señalan de que están viviendo una desestabilización, que el país está desestabilizado, que están en guerra civil y por tanto piden la renuncia de ese gobernante, ¿no? Entonces plantean de que en aras de la pacificación de la paz ese gobernante tiene que salir y que se llaman a elecciones o en todo caso, como ha sucedido en nuestro país, piden la intervención de los cascos azules, ¿no? De la ONU, de las fuerzas pacificadoras. Entonces, este bosquejo se lo está aplicando en distintas medidas. En Venezuela Eso le iba a preguntar. ¿En Venezuela están con guerra económica? No, están con todo. En Venezuela Medios también. ya tenemos que hablar del golpe continuado.
porque se está aplicando todo este sistema en Venezuela, en el aspecto económico, en el aspecto de las calles, el aspecto político, la desacreditación, pero están yendo más allá, están yendo al tema de las guarimbas, la confrontación plena, han muerto 43 personas, el asesinato selectivo de dirigentes de populares del chavismo. Estamos en esa conflictividad. Hemos pasado y vivido lo que le ha pasado a Fernando Lugo con un golpe judicial, y en Argentina Cristina Kirchner está también enfrentada al aparato judicial, a quien se ha denominado el partido judicial, porque el ente judicial está haciendo política y bueno, pues le quieren hacer una intentona de golpe judicial. Correa ha sufrido el golpe policial, que ha tenido las mismas similitudes. A partir de una demanda de incremento de sueldos o una demanda distinta, pequeña, que en apariencia es natural, se ha terminado atentando contra la vida del presidente, se lo ha retenido, se lo ha secuestrado. En Honduras, ni qué decir, cuando se ha intentado, el presidente Manuel Zelaya ha intentado convocar a un referéndum, cambiar las normas del funcionamiento, le han hecho también un golpe de Estado. Esta configuración, pero ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? El golpe cívico prefectural es parte de este contexto. El terrorismo también es parte de una intentona para hacer caer la gestión y el gobierno del presidente Evo. Ahora, vayamos buscando cómo se ha ido exacerbando los ánimos. Tenemos primero la confrontación racista y civil en Cochabamba con el 11 de enero. Es el pueblo versus el pueblo. A raíz de esas declaraciones, independencia, claro, ¿no? Santa Cruz, si recordamos. Exactamente. Ahora, no te olvides la carga racista y discriminadora en el contexto del golpe del 2008. Recuerda cómo perseguían en la Plaza Cruceña a los compañeros, cómo los pegaban por ser morenos, por ser indios, por su condición social y por su tendencia promacista, entre comillas. Eso se traslada a Sucre también. Claro, el 24 de mayo se diseña toda la derecha de Sucre, con Jaime Barrón, Aide Nava, otro señor, no me acuerdo, que está procesado por violador, Fidel Herrera, planifican y diseñan evitar la llegada del presidente Evo al estadio, donde se iba a encontrar con todos los compañeros campesinos, y luego en el desbande diseñan cazarlos, porque ha sido una cacería, y los llevan a la plaza y los humillan, ¿no? Les hacen jurar en cosas que no creen. Luego tienes el problema que se da en Porvenir. Ayer se informaban que 2 o 3 ya se han ingresado a juicio abreviado. Es igual, otro show del gobierno, otro montaje, pero ahora resulta que los involucrados están confesando y yendo a juicio abreviado. Entonces, pero este caso de Porvenir también tenemos que trasladarlo en su esencia a México, en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque es básicamente el mismo modelo. Las fuerzas opositoras de resistencia que plantean una mejor administración en la zona, que reivindican sus demandas, son emboscadas y eliminadas. En Ayotzinapa han desaparecido los 43 estudiantes. En el Porvenir, nuestros compañeros han sido masacrados, baleados, como en el río Tahuamanu, han jugado con sus vidas y se ha dado todo este escenario. Entonces, ¿qué queremos plantear? De que nada es casual y que en esta instancia es cuando más alertas tenemos que estar para detectar cuáles son las movidas de estas fracciones políticas de derecha que no quieren la continuidad. Cuando escuchamos a los presidentes de izquierda, a los presidentes de países progresistas, como se dice, defender el tema de la dignidad de un país y luchar contra esa injerencia, nos estamos refiriendo a todo este movimiento, a todo esto que nos estás explicando. Claro que sí, pasa de que el país tiene que tener la capacidad de recuperar la memoria y comparar los procesos económicos y políticos antes en el periodo neoliberal y ahora en el periodo plurinacional. Tenemos que vivir constantemente. Antes, en el periodo neoliberal, el país estaba sometido a las imposiciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos.
Para cambiar un ministro se tenía que consultar a la embajada. Recuerda de que la embajada te ponía y te decidía quién podía entrar, quién no tenía visa, cuál era el ranking y la competencia. De acuerdo a los altos niveles de corrupción real en la que se enriquecían castas sociales, políticas, que a la vez eran parte del jet set social de nuestro país. De la misma manera tenemos que comparar cómo era el tratamiento mediático, cuál era la visión, cómo eran los índices de represión. Un ejemplo bien chiquitito es que desde hace varios años el diálogo para el incremento mínimo salarial con la COP no termina pues en batallas callejeras, en la demanda para ganar un peso más de parte del Estado. Otro ejemplo es también de que ahora damos doble aguinaldo, se da doble aguinaldo, pero antes, en tiempo neoliberal, había siempre la duda de dónde se iba a sacar la plata para los aguinaldos. Entonces, tenemos que hacer necesariamente este trabajo comparativo, porque para detectar cómo era la injerencia externa en nuestros países. Ahora, ándate a Europa, pregúntale a Grecia, pregúntale a España, pregúntale a Italia. En esos tres países es la misma situación. La troika que le dicen, el fondo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Ya vemos cómo se está desarrollando eso, ¿no? Todo con Angela Merkel estrangulando las economías de los países que tienen la voluntad de decir, no, aquí queremos hacer lo que creemos que es lo mejor para nosotros, no lo que ustedes crean que necesitamos. Víctor Hugo, gracias por habernos acompañado estos minutos. Hemos abordado varios temas, cómo se tiene que tener de repente esa lectura geopolítica que decimos, no región, sino observar también qué sucede en el mundo y cómo todo aquello está vinculado. Gracias, Víctor Hugo. A ustedes, comparar y recordar nuestra memoria histórica y compararla con lo que sucede más allá de nuestras fronteras, nos va a dar esa apertura para entender qué está pasando en el mundo. Perfecto. Víctor Hugo Romero, analista político en los estudios de Avia y a la televisión. 7 de la mañana con 43 minutos. Permítanos realizar una nueva pausa. En instante retornamos. Entrevista.